Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? A ver, Bien, Santiago, bien. ¿te puedes imaginar que esta semana nos han hecho llegar los oyentes siempre muchas preguntas y muchas dudas? A ver qué dice Santiago de esto, del otro, de más allá. Esta semana hay una preocupación superlativa por todo lo que está ocurriendo. Pero yo, antes de preguntarte nada, me gustaría dibujar un contexto, porque tú a menudo hablas de la necesidad de separar la economía de la política. Decir, esto es economía, esto otro es política. Bueno, pero a veces los caminos se cruzan, uno no sabe muy bien de qué forma y no siempre para bien. Vamos a ver, ahora tenemos dos líos políticos notables en Italia y en España, ¿vale? Italia es un país donde la corrupción no aflora de manera tan visible como pasa aquí, ¿no? Aunque todo el mundo sabe que existe, ¿no? En España sí, en España aparecen los casos, hay escándalos, hay debates. Bueno, la última guinda fue la sentencia de una de las partes del caso Gürtel hace casi una semana. Pero bueno, eso en su momento no influyó ni en la prima de riesgo, ni las bolsas, ni nada, ¿no? En Italia se disparó la prima de riesgo y cayeron las bolsas cuando el presidente de la República decidió no aceptar un gobierno donde el ministro de Economía está abiertamente en contra del euro. En España, estas amenazas vía prima de riesgo y bolsas han surgido con una acción política, que es la presentación de una moción de censura. Entonces, a ver, pregunta, ¿qué mecanismos activan el funcionamiento de los mercados? ¿Por qué se mueven? ¿Qué parámetros hay ahí políticos o pseudopolíticos que generen estos líos? A ver, Santiago. A ver, esto resumirlo en... Ya, pero es que es curioso, quiero decir, sí. ¿Qué es lo gordo? La sentencia del otro día, ¿vale? A ver, lo reacción gordo... a la sentencia, una moción. Coño, y ahora es cuando la prima se dispara, no sé qué, las bolsas pierden el IBEX, miles de... Oye, no sé. Sí, a ver, lo gordo son las expectativas. Es decir, si en el caso de Italia se ha disparado la prima de riesgo, que también en el de España, pero se ha disparado la prima de riesgo en el caso de Italia, entiendo que es debido fundamentalmente a que la banca italiana está realmente muy, muy mal. Amigo. Muy, muy mal. Entonces, problemas de gobierno en Italia pueden dar lugar a que la situación bancaria se deteriore aún más, y esto hace que se tenga miedo a que pueda llegar a haber problemas con la deuda de Italia, que no olvidemos que equivale al 130% del PIB aproximadamente. Claro, ¿esto qué significa? Esto significa, ¿podrá Italia pagar sus intereses? Ya. Claro, entonces claro, esto es una situación realmente que asusta muchísimo a los mercados. En España va a pagar los intereses de la deuda. No es porque tenga poca deuda, tiene muchísima, pero España va a pagar los intereses de la deuda. El problema en España es más que nada con relación a las bolsas. De todas maneras, hoy ha subido, ha recuperado, o sea, con lo cual... Pero en España no hay un problema, no se teme que España deje de pagar los intereses de la deuda, pero al menos no se teme de hoy para mañana. Y claro, y todo esto, el común denominador es el euro. Recordemos que en aquellas listas que se hicieron en el año 99, ni Italia ni España estaban en las listas de países que entrarían en el euro, con lo cual fueron metidos con calzador para hacer negocio, pero la situación de alguna forma era claro. Déjame que incorporemos a la conversación a Natalia Vila, que es periodista especialista en economía del diario Ara. Está a tu lado, ¿no, Natalia? Sí, estoy aquí. Natalia, buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? A ver, ¿qué hacemos con esto que siempre dice Santiago del cruce de caminos entre política y economía? O sea, ahora, por ejemplo, esta semana, termine como termine lo de la moción de censura. ¿Yo tengo que estar preocupado por lo de la prima de riesgo? Yo creo que la prima de riesgo es un indicador muy macroeconómico que hasta que llega a nuestros bolsillos, bueno, la verdad es que baja rápido, ¿no? De la macroeconomía a la micro esto va muy rápido, luego de la microeconomía notar los cambios de la macro ya sabemos que cuesta mucho más. Pero yo he hablado muchas veces con Santiago Niño Becerra de esto, de la conexión entre política y economía. Yo creo que sí, que está relacionado. De hecho, la economía tiene una ideología, detrás tiene un trasfondo político, porque si no serían matemáticas, ¿no? Y no funciona bien así. Sobre la reacción de estos días, yo creo que hay una parte de psicológica. Tú decías, ¿cómo puede ser que con el caso Gürtel con todo esto no hayan saltado los mercados y salten ahora? Yo creo que tanto la moción de censura que hay anunciada ahora como lo que está pasando en Italia tienen algo de fondo que el tema Gürtel no tiene. Y es que yo creo que los mercados intuyen, como mínimo, por el historial que hay en España, que
un caso de corrupción seguramente no hará saltar un gobierno, pero una moción de censura, claro, o en el caso de Italia, que es mucho más evidente, ¿no?, que las dificultades para formar gobierno, pues sí que pueden trastocar mucho más tanto la banca como la deuda, y al final poner de relieve unas insolvencias posibles, una crisis de una deuda que no sé yo si se ha cerrado muy bien o del todo, ¿no? A mí me gusta y me gustará escucharos a vosotros, pero solo quiero introducir una reflexión. En estos días, pocos, porque la moción de censura se va a tramitar en nada, mañana y pasado, y acabe como acabe, en estos 3, 4, 5 días de impasse, de hay gente que está haciendo negocio, ¿no? Yo creo que sí. Evidentemente. Muchísimo, además. No olvidemos una frase del barón de Rothschild, que dijo en el siglo XVIII: hay que comprar cuando la sangre corre por las calles. Claro, no conocía esa frase, pero me lo voy a apuntar. Joder. Evidentemente, Carlas, no estamos en el siglo XVIII, ni corre la sangre por las calles hoy en día. Pero bueno, esto es un poco para abonar lo que tú decías. Hoy hay gente que está ganando dinero, evidentemente. Porque cuando alguien vende, alguien compra. Ya. Esto es un hecho. Lo que pasa es que, claro, esto habría que preguntárselo no al pequeño inversor que invierte 4 duros, sino a grandes fondos como BlackRock, como Blackstone, como PIMCO, fondos que mueven cientos de miles de millones de dólares. Pensemos, por ejemplo, que BlackRock es un fondo que él solito está gestionando una cantidad de dinero que equivale casi a 3 veces el Producto Interior Bruto de España. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, alguien así pues hace sus movimientos, evidentemente, y gana dinero. Esta gente nunca pierde, nunca. Yo estos días hablaba con varios inversores, grandes y pequeños, igual no tanto como los que mencionaba ahora Santiago, pero me decían, yo hoy he salido de rebajas. Ostras. Claro, la cosa se pone barata y mucha gente que vende en masa, te lo comentan así. Yo hoy he comprado, todo el mundo está vendiendo, pero yo hoy he comprado barato, ¿no? Un 6% más barato que la semana pasada, concretamente. Con lo cual hay negocio, por supuesto. Hay una frase muy... Bueno, hay una entrevista que corre por ahí de Warren Buffett, que le hicieron a Warren Buffett hará como unos 15 años, una cosa así, Warren Buffett del fondo Berkshire. Sí. Y dijo, el periodista le pregunta, dice, la gente, el inversor, el pequeño inversor, cuando sus acciones caen, se pone triste. Dice, sí, claro, porque pierde valor. Dice, yo me alegro, dice Warren Buffett. Dice, sí, ¿por qué? Y contesta Warren Buffett, dice, porque así puedo comprar más. Claro, es que es otra filosofía, Carlos. Sí, sinceridad no le falta, ¿eh? No. Sinceridad no le falta en absoluto. ¿El euro va a sobrevivir a todo este lío en el que estamos metidos, sobre todo con Italia? Sí, hombre, por favor. Vamos, el euro yo creo que ha llegado para quedarse. Lo que yo no sé es si dentro de 10 años el euro va a tener el mismo aspecto, la misma conceptualización que la que tiene ahora. ¿El mismo aspecto qué quieres decir? El mismo, a ver, los billetes porque sí, ¿no? Pero no me refiero a esto, me refiero a si la concepción que se va a tener de esto que se llama moneda única va a ser la misma que tiene ahora. Por ejemplo, una cosa que es algo que es absurdo y que está pasando en Europa ahora, es que tenemos una zona monetaria con una moneda única y sin embargo las políticas fiscales son totalmente distintas. Esto no tiene lógica. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es verdad que la economía de Georgia o de Luisiana no tiene nada que ver con la de California o con la de Iowa, no tiene nada que ver. Pero hay una cosa que se llama política fiscal que es... Eso es igual para todos, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, cada estado tiene sus impuestos, pero hay una serie de impuestos y hay un gobernador único que es el que marca. Claro, esto no pasa en Europa. ¿Y esta armonización, Natalia, tú crees que algún día la veremos? Creo que es muy difícil, que si no... De hecho, es lo que se intenta desde hace muchísimos años, yo diría décadas, ¿no? La Unión, muchas veces se ha hablado de que la Unión Europea se creó, al final fue más una unión de países que no una unión monetaria, una unión fiscal real, que era en principio lo que se pretendía en un inicio. Sí que es verdad que, mira, estos mismos inversores que estos días estoy a golpe de teléfono con ellos constantemente, me decían, tienes que ponerte no en mis zapatos, tienes que ponerte en los zapatos de un inversor de China, de Shanghái o de Estados Unidos, y me decían, ellos ven que en Europa no hay manera de ordenar este gallinero, me decían. Hay demasiadas políticas distintas y delante de ese riesgo, ¿hacia dónde
salen de Italia para ir a lo más seguro, claro, a Alemania, a los valores de referencia, ¿no? Pongámonos en dos supuestos, Natalia y Santiago. Supuesto A, gana el viernes la moción de censura. Supuesto B, no la gana. ¿Cómo van a reaccionar en el primero y en el segundo caso las bolsas y la prima de riesgo? A ver, la prima de riesgo, es que yo insisto, o sea, España no va a dejar de pagar los intereses de la deuda. O sea, gobierne quien gobierne, queda exactamente igual. O sea, hay una partida presupuestaria de 35.000 millones, si no recuerdo mal, que es para pagar los intereses, y eso se va a pagar. O sea, esto nadie lo duda que se va a pagar. Con lo cual, yo creo que la prima de riesgo... ¿Y por qué se ha disparado casi 70 puntos o 60 y pico? Un poco también arrastrado por la situación de Italia, ¿eh? O sea, es decir, ha subido en Italia, ha subido en España, pero vamos, de todas maneras, 70 puntos, Carlas, a ver, no es una salvajada, ¿eh? O sea, es decir, no. Yo la primera riesgo... Italia está en 290 estaba esta mañana y España en 134. Sí, bueno, ya, claro. Recordemos que en el 2012 llegó a 500 y pico. Exacto. Bueno, en fin, yo creo sinceramente que la prima de riesgo no va a tocar mucho. Ahora bien, con las bolsas, cuidado, porque si la moción, claro, aquí entramos en un abanico de escenarios y de esto Natalia sabe más que yo, infinitos, ¿no? Es decir, la moción de censura gana, pero ¿qué pasa a continuación? ¿Hay un gobierno? ¿No lo hay? ¿Se ponen de acuerdo? ¿El señor Rajoy dimite o no dimite para evitar que haya la moción? Resulta que la moción la gana, pero luego hay tensión tal. Entonces al inversor de mercados, lo que más le asusta es la incertidumbre. O sea, esto es lo que más le asusta. Lo preguntaré de otra forma, Natalia. El hecho de haber presentado la moción de censura, como se ha argumentado desde el Gobierno y desde el Partido Popular, ¿es un palo a la economía española y una amenaza? Mira, es lo que comentábamos antes de si hay o no relación entre economía y política. Unos lo usarán para decir esto pone en peligro la economía, otros lo usarán para decir no, quedarse como estamos es lo que va a poner en peligro la economía y no la moción de censura. Sobre los escenarios, yo creo que... O sea, ayer, me imagino, no sé si lo recibiste tú, Natalia o Santiago, pero ayer la secretaria de Estado de Comunicación, lo comentamos aquí en la SER, envió un tuit de buena mañana a unos cuantos periodistas donde decía, prima de riesgo, pum, hasta tal nivel, las bolsas pierden no sé cuánto. Esta moción ya nos está costando una pasta. Hostia, dices... No lo recibí, tengo que decirte. No recibí el mensaje. Dices, política y economía separado. Dices, pues no, están a veces muy mezclados, ¿no? Yo coincido con Santiago en el hecho de que la prima de riesgo no tiene tanto que ver con la moción de censura como con lo que pasa en Italia y más es más como un preludio de lo que puede pasar con la crisis de la deuda que no se ha cerrado bien. Es decir, ¿qué puede pasar si, como estamos viendo, la Reserva Federal en Norteamérica sube los tipos o si el Banco Central Europeo deja de estimular la economía? Ahí vuelve a rebrotar la crisis de la deuda y a poner en duda si los países en conjunto pueden devolverla o no. Lo que pasa con la moción de censura yo creo que se centra más en los mercados, en la bolsa, en las inversiones a corto plazo. Claro. Si no gana la moción, todo se queda igual y yo creo que volverá a la calma, porque lo que quieren los mercados, como decía Santiago, en este caso es tranquilidad y algo conservador. Italia puede acabar saliendo del euro y si eso ocurriera, que ya sé que es complicado y difícil, pero no se puede descartar tampoco, ¿no? No soy analista ni tan ni economista como Santiago con su trayectoria, pero yo diría que es muy complicado, que están todos los organismos dispuestos a defender la moneda única como sea. Es la única vía de salida para Europa. Si Italia... A ver, es que ya aquí hay que hacer 26 condicionales. Sí hay una mayoría parlamentaria que es favorable a hacer un referéndum sobre el euro. Sí, ese referéndum se hace. Sí, el italiano de a pie vota mayoritariamente salir. Sí, claro, es que hay muchísimos condicionales. Sí, además, pero de todos los que has dicho son posibles, ¿eh? Bueno, sí, ya, Carlos, pero a ver, italiano es Chipre, con todos los respetos hacia Chipre. Es decir, la economía de Chipre es una economía minúscula. La economía de Italia, a ver, Italia es un país que es un peso pesado, al menos por el daño que puede hacer, Claro. Al menos por el daño. No, por eso lo pregunto, sí. Es que yo creo que no lo dejarían. O sea, es decir, se haría lo que sea necesario para que no saliera. Antes yo creo que se fraccionará Italia en dos, o sea, el norte por un lado y el sur por otro, que no salir Italia del euro. O sea, es que mira lo que te digo, antes pienso que pueda salir Holanda, que también hay un grupo muy potente contra el euro en Holanda, que Italia, porque Italia es, vamos, no sé, a ver, todo es factible en este mundo, ¿no? Pero yo no lo creo, no lo veo.
Natalia, tú, la evolución de la economía española en los próximos, iba a decir años, pero estoy casi por quedarme con los meses, ¿no? O sea, ¿cómo la ves? Es muy difícil decir, hay muchísimos indicadores, pero es verdad que el crecimiento funciona, que la actividad se recupera, que todos los ejemplos o todas las posibilidades desde el octubre aquí en Cataluña hasta ahora, que se decía que podían tambalear la economía, tampoco están generando tanta incertidumbre como se pensaba. Por lo tanto, yo creo que el principal problema que podemos tener ahora es la retirada de estímulos del Banco Central Europeo y cómo eso puede afectar a los gobiernos, porque estos estímulos al final creo que han tapado unas reformas que no se han acabado de hacer del todo y que una vez se retiren igual deja al descubierto a más de alguno. Pero ¿tenemos otra crisis gorda por ahí larvándose o eso de momento son alarmas infundadas? Bueno, crisis gorda es crisis gorda, ya nos entendemos, ¿eh? Yo pienso que estamos al inicio de la tercera fase de la crisis, que la economía salió de la segunda fase a partir de aquella famosa frase del señor Draghi, y el Banco Central Europeo hará lo que sea necesario, Sí. El Banco Central Europeo ha estado comprando la friolera de 60.000 millones, o 60 o 65, 65, ¿no? 65.000 millones de euros mensuales de deuda. Estos son anfetaminas que se han metido en la economía en vena, y hemos estado viviendo dopados totalmente. Entonces claro, esto físicamente es insostenible, y esto se va a acabar retirando. Los tipos de interés yo no creo que suban mucho, pero algo subirán. Entonces todos estos vientos de cola, claro, esto va a desaparecer, y esto yo pienso que hay muchas empresas que no lo van a poder tolerar, porque han estado viviendo al rebufo de esta situación. Didi, Natalia, ¿qué te querías decir? Yo quiero creer que no llegaremos a los puntos que llegamos en 2009 o en 2012, pero sí que es cierto que hay muchos economistas que hace un par de años ya que alertan que no se están haciendo todas las reformas que se debería, y que una vez retirados los estímulos que comentaba Santiago del Banco Central Europeo, se pueden destapar algunos aspectos de la crisis que todavía no están del todo solucionados. Cuando hablamos de reformas, ¿es sinónimo de recortes siempre o no forzosamente? Bueno, para mí no forzosamente, hay muchas maneras, ¿no? O se recorta o se reparte mejor el dinero, pero eso ya depende de los gobiernos. A ver, Carlas, o sea, siempre se habla de recortar, nunca se habla de gastar mejor. Ya. ¿Por qué? Hoy la OCDE ha publicado un informe diciendo todo lo que España tiene que hacer. Recortes, reformas, recortes. Pero en ningún punto se habla de persecución del fraude fiscal, por ejemplo. Claro, es que reformas puede ser hacer lo que sea necesario para reducir el fraude fiscal en un 10%, ya no digo todo, un 10%. Es que reducir el fraude fiscal en un 10%, fíjate qué cosa tan pequeña, sería sacarnos de la manga 6.500, 7.000 millones de euros. O sea, nadie habla de eso. ¿Por qué nadie habla de eso? Entonces, claro, los tiros van por donde tú apuntas. Reformas son subidas de impuestos, abaratamiento del despido, congelación salarial, recorte del gasto público. Siempre va por aquí, siempre. Me están entrando temblores, pero lo tenemos que dejar aquí. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, amigo. Muy bien. Natalia Vila, compañera del diario Ara, especialista en información económica. Gracias por estar este ratito en la ventana, y ya iremos comentando la jugada, a ver qué pasa. Cuando quieras, a vosotros, gracias. Hasta luego. De momento lo más urgente y lo más importante y lo más trascendente, sin duda, va a ser mañana y el viernes saber qué pasa exactamente con la dichosa moción de censura.